Aquí está. ¿Qué se requiere para escribir una historia? Aquí está. Entonces, para comenzar, todos tenemos una historia que contar. Todos. Aquí lo que me gusta mucho, ¿quién es el cronista? Aquel que tiene algo que contar. Ahora, la crónica se diferencia de la historia a partir de que la crónica se hace a partir de lo inmediato. Decía Renato Leduc, la historia es lo que tenemos a nuestro alcance. En cambio, la historia es lo que tenemos al pasado. Y cuando estudiamos la historia presente, pues nos vamos a los periódicos, como lo que hace Roel, ¿verdad? Todas sus investigaciones son inmediatas, es lo que pasó ayer, ahorita en la mañana, aquí en Reynosa. Esa es la capacidad del cronista. El historiador no, ahí sí tiene que ir con Martín a investigar y ver documentos. Entonces, la crónica está más orientada a cuestiones de la antropología sociocultural, que tiene mucho que ver con los modos de vida de un pueblo, lo que nos hace característicos, diferentes, y además también lo que nos alimenta y nos hace constituirnos como una comunidad, etc. El sistema de relaciones, creencias, mitos y todas esas cuestiones. Entonces todos tenemos una historia que contar. Y si además tenemos una tradición por excelencia, somos orales, nos gusta mucho platicar y que nos narren. Yo lo veo, tengo una página en Facebook, les pongo la foto y les pongo el título y me preguntan, ¿esa es la tumba del soldado desconocido? Sí, ahí está. Cuestión de que esos son los arcos que tumbaron. Sí, ahí está. Pero le gusta a la gente como que se vuelva a ser puntual de los acontecimientos, como para estar seguro de ello y apropiarse de esa serie de conocimientos. Entonces, a la hora de presentar o de elaborar una investigación, bueno, se requiere que la persona tenga esa disposición de escucha. Yo me di cuenta hace muchos años que a veces escribía más y hablaba más de lo que leía. Literalmente la palabra leer en latín significa recoger ideas, y cada vez que leemos recogemos ideas. Ahora, la manera de representar esas ideas, decían especialmente en la educación romana, se da a través del trivium, que es la lógica, la gramática y la retórica. La lógica es la que nos enseña a pensar, la gramática nos enseña a escribir y la retórica es la que nos enseña a hablar. Y decían todos los jurisconsultos romanos que la formación del carácter se da en la oratoria. ¿Por qué? Porque la persona al hablar gesticula, conoce. Oye, ¿cómo esta persona habla y no está leyendo y conoce y demás? Bueno, porque lo siente. Y además, eso se requiere un cúmulo de experiencias que uno pueda transmitir a los demás. Porque nadie da lo que no tiene, obviamente. Pues si yo voy a hablar de historia, nunca he leído historia, entonces a veces los riesgos que tenemos, porque somos una comunidad en México que no lee, lamentablemente, y lo poquito que lee está tergiversado, o está cambiado, o está manipulado, entonces debemos ser bastante cuidadosos en eso. Entonces todos sí yo creo que tenemos una historia que pensar o que tratar para conocernos. No trae en el inicio. Bueno, lo primero que se debe hacer es buscar los personajes, ponerles nombres, describir algunas características físicas. El objeto de deseo, ¿no? ¿Qué significa el objeto de deseo? Bueno, que debe de establecerse con claridad lo que se quiera presentar, platicar, decir, estructurar. Si ustedes van a hablar, por ejemplo, del Palacio de Reynosa, bueno, antes se llamaban casas consistoriales, y cómo se ha modificado, bueno, si era de un piso, si era de 2 pisos, en ese caso del palacio. Si alguien quiere hablar, por ejemplo, de leyendas, si alguien quiere hablar de comidas, si alguien quiere hablar de viejitas, si alguien quiere hablar de la historia religiosa o de la historia del templo, debe establecer, bueno, qué es lo que quiero yo presentar. La otra cuestión es decir, algo que surge como opuesto contrario a lo que se persigue la trama del protagonista o personaje principal, si es que voy a tratar, por ejemplo, un tema que tenga que ver con la biografía de alguien, y siempre personajes ilustres. Regularmente nosotros pensamos que los personajes ilustres son los políticos o los empresarios y los que llevan nombres de calles, y a veces se nos olvida esa gente que es común al resto. Ahorita, porque estoy publicando biografías de exalcaldes, me dicen, oye, está Chito Loco, y está el otro que se sentía Carro, y el otro que se sentía el dueño del panteón,
o el peluquero, o el de la esquina, o el del viejito que vendía las tostadas afuera de la escuela. Entonces son también temas o personajes de los cuales uno puede tratar y revestirlos, y al fin de cuentas decir, son seres humanos como nosotros, y que también tienen cualidades muy grandes, como sobre todo la de sobrevivir, o la de enfrentarse, o la de trabajar o sacar adelante la vida que tienen. Entonces todos tenemos para plantear o conocer o dar a conocer una historia, tener el inicio. A mí me gusta mucho relacionar este proyecto. Decía Octavio Paz que se puede estructurar un ensayo a través del análisis, comentario, analiza, expone y comenta. Se analiza un tema, el análisis es la descomposición de todo por sus partes, literalmente, se estructura y luego se comenta. Eso es lo que decía Octavio Paz, que puede tener un ensayo. Es muy sencillo, expone, analiza y comenta. Entonces se expone la historia de Reynosa, se comenta la historia de Reynosa y luego se da una opinión o algo que añada un conocimiento nuevo, pero que también involucre a la persona que está dando a difundir. Entonces después de eso se requiere concluir en un incidente, episodio o acontecimiento que se acopla para que la acción pueda tomar otra dirección. Puede ser cualquier cosa, un diálogo, a veces una mentira, algunas acciones comunes, un acontecimiento fortuito, y que esto obliga a que la historia avance por un rumbo hasta ese momento inesperado. Lo que hace, por ejemplo, Catón, Martínez Moreno y muchos que hablan especialmente la otra historia de México, es decir, la historia que nos han venido hasta ahorita son repletas de mentiras, entonces empiezan ellos a reestructurarlas y demás. Dice ante esto Lucas Martínez, director del Archivo General de Coahuila, que es la historia karateca, ¿verdad? Porque es así como darle la torre a la historia, pero que se da mucho especialmente cuando buscamos confrontar acontecimientos a los que pensamos tienen a veces ahí, y que a veces también ahí se cumple el adagio que cuando una mentira empieza a repetirse, se tiende a creerse como si fuera verdadera. Entonces aquí lo puntual o lo que debemos es elegir el acontecimiento o el personaje o la situación que valga la pena desarrollar. Por otro lado, les digo, debe haber un clímax, una parte así que llame la atención. Es lo que decía Catón, y me gusta que los primeros 15 minutos la persona debe mover el intelecto. Si mira cuánto sabe esta persona, ¿verdad? Y luego dice que tiene uno que mover el corazón. Ah, qué bonito habla. Pero después de esos 30 minutos ya no se mueve ni el intelecto ni el corazón, se mueven las sentaderas. Y es señal de que uno tiene que cortarle. Imagínense, por ustedes o familiares o conocidas o conocidos que los lleven a estudiar la carrera en la Universidad de Monterrey, donde las sesiones son de 90 minutos. Entonces imagínense el profesor que torea a un alumno desde las 8 hasta la 1. Es muy complicado, sobre todo porque dicen que la atención del alumno se mide multiplicando su edad por 2. Entonces el niño tiene 10 años, lo más que me puede poner atención son 20 minutos, según eso lo decía una profesora chilena en la maestría en la Universidad de Monterrey. No sé dónde sacaba eso, pero si tiene 10 años el niño y solamente me pone 20 minutos, pero son 3 horas más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, ponlo a trabajar, ponlo a leer, pues que era vaciado, ¿verdad? Y entonces, y sucede lo mismo en una sesión de prepa profesional. Si la clase es de 50 minutos y tengo una huerca de 20 años, pero a veces ni los 20 minutos pueden poner atención porque están en otras cosas, y ahorita con los teléfonos que están en todo, a veces en lugares cerrados de formación religiosa, los muchachos en pleno horario de clases dicen, estoy en clase, me estoy durmiendo, estoy aburrido, y a veces no se tiene ese control. Imagínense en centros de formación religiosa, ahora qué será afuera, y más que pues tienen el WhatsApp y el Facebook y todo se maneja. Alguien dice, no, es que hay que invertir o hay que llevar ese proceso de educación, sí, pero tampoco debemos olvidar el otro, se deben de complementar o se deben actualizar, pero es muy difícil llevarlos a las escuelas. Para empezar, si les llevan equipos se los roban, ¿verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos y buscar siempre algo que llame la atención. Hay personajes y sin personajes no hay historia. Entonces, ¿qué es lo que quieren dar a conocer? Aquí ahorita le preguntaba al ingeniero Nuño, Charco Escondido, porque bueno, Mariano Reséndiz,
decía que una persona me contacta de Monterrey, pero vive y trabaja aquí en Reynosa, y queremos que escribas una historia. Y pues nomás tengo la referencia y creo que el maestro de arte tiene un escrito sobre eso. Ahí lo encontré en internet. A lo mejor ahora con la gente de la Sociedad de Historia de Reynosa, creo que son los que mejor te pueden orientar y decir qué es lo que se debe hacer con esa población. Porque a 200, 300 kilómetros de distancia, pues bueno, se me complica, además no la conozco. Y no solamente Mariano Reséndiz, a lo mejor debe haber ahí el traslado de ganado, señores de ganado, el hacendado, que trasquilaban o hacían cuero, no sé, por tan solo decir una cosa. Entonces debemos ser siempre cuidadosos en establecer un clima. Y luego, para concluir, presentar en forma descendente las cosas con las cuales se puedan superar obstáculos para alcanzar objetivos de deseo, como por ejemplo se puede ser una herencia, un amor, una casa, una guerra, una situación de índole afectivo o religiosa, incluso política o económica. O sea, algo que tenga que ver, que le añade y que se interese y que enganche a la persona y que también se reconozca en ella, para que, bueno, si yo le presento a Porfirio Díaz, pero si no le llama la atención la historia, para él Porfirio Díaz va a ser tal vez el nombre de una calle, o un expresidente, o alguien que dice que fue mal gobernante, no sé, pero no se va a interesar y no se va, o no se va a dar la suficiente capacidad como para determinar qué fue lo que hizo ese personaje, si no hay algún gancho que atraiga a la persona a acercarse al estudio de una situación.